Buenos días y bienvenidos al segundo encuentro de formación del curso 2021-2022. Saludos a todos los participantes, directores y componentes de coros, animadores del canto litúrgico, músicos en general, y muy especialmente a los que colaboráis con el coro diocesano y con Itio Music. El pasado 30 de octubre tuvimos el primer encuentro de formación del curso en el que hablábamos sobre la liturgia y el canto litúrgico. En esta jornada abordamos el tema de los ministerios en la Iglesia y en concreto el ministerio del coro. Y tenemos la oportunidad ahora de poder escuchar a don Ramón Navarro Gómez, que es un sacerdote de la diócesis hermana de Cartagena-Murcia, actualmente también delegado de liturgia en su diócesis y profesor en el Instituto Teológico San Fulgencio, Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Fulgencio y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Dámaso. En este tiempo, hace unos años, fue elegido por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal de la Liturgia como director del secretariado. Bueno, pues es una oportunidad, una gracia poder escucharle en esta mañana, por eso le damos las gracias, en esta charla que va a compartir con nosotros acerca de los ministerios, sobre todo aquellos que desempeñan en el ámbito de la liturgia. Muchas gracias, don Ramón. Muy buenas a todos y bienvenidos a esta charla sobre los ministerios en la celebración. Mi nombre es Ramón Navarro y soy el director técnico del secretariado de la Comisión Episcopal para la Liturgia de la Conferencia Episcopal Española. Quiero antes de nada agradecer al secretariado diocesano de música de Orihuela Alicante y especialmente a su director, don Ignacio Soto, por la amable invitación. Esta charla se debería haber hecho de forma presencial, pero las circunstancias de la pandemia que todos conocemos han aconsejado que la ofrezcamos de esta manera, grabada previamente para que podáis acceder cuando queráis a ella. Serán unas reflexiones muy sencillas acerca de los ministerios al servicio de la celebración litúrgica, pero que espero que realmente os puedan ayudar a ejercer vuestro propio ministerio, que en principio y por lo que entendí será en el ámbito de la música. Bien, hablemos por tanto de ministerios. Pero para poder hablar de ministerios, seguramente tengamos que dar primero un paso atrás y, ayudados por la historia de la liturgia, saber bien de dónde venimos y dónde estamos en este tema concreto. Porque mirad, durante muchos siglos, prácticamente podríamos decir que durante todo el segundo milenio cristiano, la concepción de la liturgia ha sido una concepción meramente exterior, meramente externa. La liturgia era vista como los ritos y las ceremonias de la Iglesia. Esos ritos y ceremonias eran llevados a cabo por un único ministro, al menos en las celebraciones normales, menos solemnes, que era el sacerdote. Y la asamblea, el pueblo de Dios, asistía a la celebración, pero lo hacía como un espectador mudo. No participaba en ella, sino que tenía que refugiarse en las devociones, en la piedad popular, para alimentar de esa forma su fe. Esta manera de comprender la liturgia y de vivirla, pues es una manera insatisfactoria, es una manera que no está completa. Por eso, a principios del siglo XX, surge lo que se llamó el movimiento litúrgico. Una serie de personas se ponen a reflexionar sobre lo que es la liturgia, sobre lo que es la pastoral litúrgica, para, de alguna manera, recuperar esa dimensión comunitaria de la celebración y entender mejor lo que la liturgia es. Todas esas reflexiones, que como digo se llamaron el movimiento litúrgico, fueron preparando el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II trató muchos temas y el primero de ellos fue precisamente la liturgia. Lo hizo en ese documento que todos conocemos, que es la Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia. Esa Constitución nos va a dar una definición de liturgia, podemos decirlo así, va a renovar de alguna manera
nuestra concepción acerca de la liturgia y va a lanzar lo que después fue la reforma litúrgica, es decir, los distintos cambios que se hicieron en los libros litúrgicos, en la forma de celebrar, para llegar a donde hoy estamos. Pues bien, frente a esa concepción de la liturgia meramente como ritos y ceremonias, el Concilio Vaticano II, ¿qué nos dice? Pues si nos vamos a los números 5, 6, 7 de la Constitución, vamos a ver que la liturgia es ante todo el encuentro con Cristo que está presente en ella. En la liturgia se actualiza la historia de la salvación, se actualiza sobre todo el misterio pascual de la muerte y resurrección del Señor, y en ella nos encontramos con Cristo. Ahora bien, Cristo está presente en la liturgia, pero de un modo nuevo, por medio de signos. En la liturgia, los distintos signos, gestos y palabras hacen presente a Cristo de un modo nuevo que llamamos sacramental. Cuando yo diga la palabra sacramental, vosotros automáticamente traducís por medio de signos. Pues en la liturgia se da una presencia sacramental de Cristo. Por tanto, los ritos y las ceremonias serían lo exterior de la liturgia, esas palabras, esos gestos, esos signos y esos símbolos. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que Cristo, por medio de esos signos, gestos y palabras, se hace presente. La liturgia es un encuentro personal y comunitario con Cristo. Creo que esto se entiende. Bien, claro, si esto es así, ¿quién se tiene que encontrar con Cristo? ¿Solamente el sacerdote que preside la celebración? No, todos y cada uno de los miembros de la asamblea, personal y comunitariamente. En la participación de la celebración, que ante todo es ese encuentro con Cristo, nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando la celebración del misterio de la fe que nos lleva a la vida, a poder dar culto a Dios. Por eso es muy importante, y ese es el criterio fundamental o la meta perseguida por la reforma litúrgica, lo importante es que toda la asamblea participe de la celebración. Es decir, que por medio de signos, gestos, palabras, etc., se encuentre con Cristo. Bien, por tanto, los fieles ya no asisten a la celebración como espectadores mudos, sino que lo hacen como miembros de la asamblea. La liturgia es una realidad comunitaria. Tercera cosa, ¿basta solamente con el ministerio del sacerdote? Desde luego el ministerio del sacerdote, ahora lo veremos, es fundamental. Pero cuidado, la asamblea necesita de los ministerios para ayudarle a participar. Es decir, en función de ayudar a todos y cada uno de los miembros de la asamblea a que se puedan encontrar con Cristo en la celebración, algunos de los miembros de esa asamblea ejercen un servicio. El concilio, precisamente, nos habla de esto, y antes de entrar en materia me gustaría leer algunos de los números más importantes. El número 27, por ejemplo. El número 27 nos dice que las celebraciones ante todo deberían ser comunitarias. Dice, siempre que los ritos, cada cual según su naturaleza propia, admitan una celebración comunitaria, es decir, con asistencia y participación activa, ya sabemos lo que eso significa, de los fieles, incúlquese que hay que preferirla en cuanto sea posible a la celebración individual y casi privada. Esto vale sobre todo para la celebración de la misa, quedando, etc. Por tanto, el ideal es esa celebración comunitaria. El número 28 nos dice que en las celebraciones litúrgicas, cada cual, ministro o simple fiel,
al desempeñar su oficio, hará todo y solo aquello que le corresponde. Es decir, ya no se trata de que el sacerdote acapare todos los ministerios posibles. El sacerdote, en la celebración litúrgica antes del concilio, lo hacía todo. Él, por ejemplo, leía todas las lecturas, incluyendo la primera lectura. Leía también el Evangelio, lo hacía todo. Hombre, ahora, si tenemos lectores y si tenemos diáconos, ellos ejercerán su ministerio. Todo y solo aquello que le corresponde. Y entonces el número 29 de Sacrosanctum Concilium nos explica que los acólitos, lectores, comentadores y cuantos pertenecen al coro, a la Schola Cantorum, desempeñan un auténtico, atención a esto, un auténtico ministerio litúrgico. Por tanto, ejerzan su oficio con sincera piedad y orden que convienen a tan gran ministerio y que les exige con razón el pueblo de Dios. Con este fin, es preciso que cada uno a su manera esté profundamente penetrado del espíritu de la liturgia y sea instruido para cumplir su función debida y ordenadamente. Finalmente, el último número que me gustaría leer, muy breve, es el número 30. Dice, para promover la participación activa de los fieles, se fomentarán las aclamaciones del pueblo, las respuestas, la salmodia, las antífonas, los cantos y también las acciones o gestos y posturas corporales. Guárdese además a su debido tiempo un silencio sagrado. Veis que para ayudar a participar a la asamblea es muy importante el canto. Aclamaciones del pueblo, salmodia, antífonas, cantos. Por tanto, los ministerios en torno al canto y a la música en la celebración son verdaderos ministerios. Bien, pues ahora, una vez dado ese paso atrás para tener una perspectiva, podemos empezar ya a hablar de los ministerios. Mirad, el sujeto de la celebración es Cristo, y Cristo asocia a su iglesia como pueblo sacerdotal. Es decir, ¿quién celebra la liturgia? Pues la liturgia la celebra la iglesia unida a Cristo. Toda la iglesia, toda la comunidad es celebrante. Nosotros estamos muy acostumbrados a decir que el sacerdote celebra la Eucaristía. Quizá no estemos tan acostumbrados a decir que los fieles celebran la Eucaristía. Cuidado, porque no he dicho presidir, he dicho celebrar. Presidir, preside el sacerdote y lo hace actuando in persona Christi, se dice en latín, en la persona de Cristo. Si la comunidad cristiana no está presidida, no hay celebración ni hay liturgia. Pero, salvado eso, toda la comunidad cristiana, toda la asamblea, celebra la liturgia. ¿Por qué? Porque todos hemos recibido el bautismo y tenemos el sacerdocio bautismal. En virtud de ese sacerdocio bautismal, toda la comunidad cristiana, todos y cada uno de los miembros de la asamblea, celebran la liturgia. ¿Y eso qué significa? Que participan en ella. ¿Para qué? Para encontrarse con Cristo. Leo, por ejemplo, uno de los números del misal, de la introducción del misal, de la ordenación general del misal romano, que nos dice que la participación consciente, activa y total de los fieles es lo que la Iglesia desea, es lo que reclama la misma naturaleza de la liturgia y a la que tiene derecho y deber, en virtud del bautismo, el pueblo cristiano. Por tanto, sacerdotes, profetas y reyes por el bautismo, los cristianos participamos en la celebración
para encontrarnos con el Señor, que se hace presente de un modo nuevo, sacramentalmente por medio de los signos, gestos y palabras de la celebración. Por eso, en el aspecto externo de la participación, la asamblea no puede permanecer muda, no puede permanecer como un mero espectador de algo que ni le va ni le viene, tiene que entrar en la celebración para poder encontrarse con Cristo. Os pongo un ejemplo. Imaginad que imaginad no, es así. Uno de los modos de participación en la celebración es el canto. Y hay algunos cantos que tienen una especial relevancia. Por ejemplo, y sin ir más lejos, el primero de los cantos de la celebración, que es el canto de entrada. El canto de entrada tiene dos finalidades, nos explica el misal, muy importantes. La primera de ellas es crear comunidad, es hacer consciente a la asamblea de que forman un solo cuerpo, de que son una asamblea reunida para celebrar la Eucaristía. La segunda finalidad sería acompañar la procesión de entrada. Imaginad que en este momento el coro canta un canto que la asamblea no puede seguir, ni siquiera en el estribillo. Y la asamblea queda muda en este momento, pues se le está quitando la posibilidad de participar en la celebración. Porque la finalidad del canto, como digo, era tomar conciencia de lo que somos, asamblea reunida en nombre del Señor para celebrar la liturgia. Por eso es muy importante conocer la naturaleza de la liturgia, conocer cada uno de los cantos y su finalidad, y cómo el pueblo debe también participar en ellos. Eso era solamente un ejemplo. Para no desviarme de lo que estoy diciendo, toda la comunidad celebra. Toda la comunidad está llamada a encontrarse con Cristo. Participación externa, los signos, los gestos y las palabras. Participación interna, orando, escuchando la palabra, dando gracias, ofreciéndose junto al sacerdote, comulgando con el cuerpo y la sangre de Cristo, nos encontramos con Él. Eso sería la participación interna. Como veis, dentro de lo que sería la pastoral litúrgica, ese ideal de la participación es importantísimo y ha de ser fomentado. ¿Cómo ayudar a la comunidad cristiana a participar en la celebración? Pues hay muchos medios. Uno de ellos son los ministerios. Ministerio significa servicio. En la Iglesia el servicio es fruto del amor. Y el ministerio no se da solamente en la liturgia. Hay distintos ámbitos de ese ministerio. Hay ministerios, por ejemplo, en torno a la palabra. Por ejemplo, el Papa ha instituido recientemente el ministerio del catequista. Pues es un ministerio que no es propiamente litúrgico, ¿verdad? Pero que busca el bien de los hermanos. Hay ministerios en torno a la celebración, de los que hoy vamos a hablar, pero también los hay en torno a la caridad, el cuidado de los enfermos, Cáritas, etcétera, etcétera, etcétera. También los hay en torno a la guía de la comunidad, el ministerio que tiene, por ejemplo, el párroco, o que tiene el obispo en la diócesis y el párroco en la parroquia, son ministerios para fomentar esa comunión del pueblo cristiano. Nosotros, dentro de esos ámbitos, de la palabra, del culto, de la caridad y de la comunión, nos vamos a centrar en el culto, aquellos ministerios que se ejercen dentro de la celebración. De esos ministerios, algunos de ellos son ordenados y otros son ejercidos por laicos. Pero en cualquier caso la finalidad es la que vengo diciendo, ayudar a la asamblea a participar, a encontrarse con el Señor. Bien, ¿por qué
la comunidad necesita ministerios? Pues precisamente para poder escuchar la palabra, para poder acogerla, para poder cantar, para poder rezar, es decir, para poder participar externamente en la celebración y que esa participación nos lleve al encuentro con Cristo. Ese es el motivo litúrgico, ayudar a participar. Teológicamente, la comunidad cristiana es una imagen de la Iglesia. San Pablo nos explica que la Iglesia es como un cuerpo, que tiene a Cristo por cabeza, pero luego tiene una diversidad de miembros, y unos influyen en otros. Y cada miembro tiene una misión y tiene una tarea. Digamos que los ministerios en la celebración de alguna manera hacen visible de una forma más adecuada ese signo que es la Iglesia. A ver, ¿la Iglesia estaría en una celebración presidida por un sacerdote con 3 personas en un campo perdido por ahí? Claro que sí. Pero una celebración participada, una celebración donde se ejercen los distintos ministerios, es un signo más, digamos, elocuente, es un signo mejor de lo que es la Iglesia. Porque la principal manifestación de la Iglesia es la propia celebración litúrgica. ¿Dónde está la Iglesia? ¿Dónde la podemos encontrar? Pues especialmente cuando los cristianos nos reunimos para la celebración. Bien, llegados a este punto, tenemos que aclarar algunas cosas. Hay 3 tipos de ministerios. El ministerio ordenado, el ministerio instituido y el ministerio ejercido de hecho. Vamos a explicarlos brevemente. El ministerio ordenado, pues está claro, el diácono, el presbítero, el obispo. Han recibido el sacramento del orden. Se han unido por medio de este sacramento a Cristo, pastor y maestro. Y en la celebración ejercen fundamentalmente el ministerio de la presidencia, el ministerio también de la predicación y realizan los signos sacramentales. Hasta ahí sin problema. Vamos con los ministerios instituidos. Ministerios instituidos, hasta ahora había 2, acólito y lector. Ahora hay 3, acólito, lector y catequista. Solo que el ministerio del catequista no se ejerce dentro de la celebración, sino que se ejerce en su ámbito propio, que es el ámbito del anuncio de la palabra y de la catequesis. En cualquier caso, fue el Papa Pablo VI, en el año 1972, cuando suprimió lo que antiguamente se llamaban las órdenes menores, que eran el acolitado, el lectorado, el exorcistado y el hostiariado. 4 servicios, más simbólicos que otra cosa, que eran como 4 cargos, como 4 tareas, misiones, que recibían los seminaristas como un paso previo a la ordenación diaconal. Llamarle órdenes menores, pues era una cosa un poco ambigua, porque el sacramento del orden es obispos, presbíteros y diáconos. Por eso el Papa Pablo VI, como parte de la reforma litúrgica, quiso modificar esa praxis, de tal manera que en 1972, por un documento que se llama Ministeria Quaedam, suprimió la tonsura, que era la entrada en el estado clerical, que ahora ya se hace en el diaconado, esas llamadas órdenes menores y la orden del subdiaconado. Y a cambio el Papa dejó 2 ministerios instituidos, es decir, 2 ministerios que podían ser confiados permanentemente, por eso la institución, permanentemente a varones para ejercer el servicio del lector
y el servicio del acólito, es decir, al servicio de la palabra, de la proclamación de las lecturas y al servicio del altar. Ministerios instituidos. El Papa quería que estos ministerios estuviesen en todas las parroquias o en muchas de las parroquias, al menos en las más grandes, para de esa manera fomentar la participación litúrgica, que, como vuelvo a repetir, era la finalidad de la celebración, de la reforma litúrgica, ese horizonte de la celebración. En la práctica esto no funcionó demasiado bien y, salvo algunas diócesis, pero en la mayor parte de ellas, imagino que en Orihuela, Alicante también, acólitos y lectores instituidos son solamente los seminaristas, como un paso previo a su ordenación diaconal. Ahora el Papa Francisco, recientemente, el año pasado, en 2021, ha cambiado algunas de estas normas establecidas por Pablo VI y ha determinado que los ministerios instituidos, acólito y lector, puedan ser conferidos no solamente a varones, sino también a mujeres. Esto probablemente va a suponer que en adelante la Iglesia, y la Iglesia española ya lo está haciendo, la Conferencia Episcopal está reflexionando sobre esto, vaya a intentar difundir estos ministerios en la Iglesia española. O sea, que realmente haya personas que permanentemente ejerzan este ministerio de acólito y lector al servicio, pues, en principio, de una parroquia, pudiéndoseles encomendar, pues, a lo mejor otras tareas y otras misiones relacionadas con su ministerio, como podría ser el caso de presidir celebraciones en ausencia del presbítero en lugares donde no puede celebrarse la misa dominical. Junto con esto, ya digo, también el año pasado el Papa Francisco instituyó el ministerio del catequista. Este año, precisamente, en el Domingo de la Palabra de Dios, en el tercer domingo del tiempo ordinario, el Papa, en la misa en la Basílica Vaticana, instituyó a hombres y mujeres en cada uno de los 3 ministerios, un poco marcando la línea que debía seguir en adelante la Iglesia. Esperemos que todo esto pues realmente sea un bien para la Iglesia y que poco a poco estos ministerios se vayan instituyendo, personas comprometidas se vayan instituyendo en estos ministerios. Pero claro, en nuestras parroquias la mayor parte de los ministerios que se ejercen son ministerios ejercidos de hecho. Es decir, sin necesidad de una especial institución. Son personas que leen las lecturas, que ayudan en el altar, que cantan, etcétera, etcétera, etcétera. Junto con esto habría que añadir, por cierto, se me olvidaba, el tema de los ministros extraordinarios de la comunión, que no se instituyen para siempre, sino por un tiempo determinado, y que ejercen su ministerio ayudando al que preside la celebración a dar la comunión o llevándola a los enfermos. Pero me interesaba este tema de los ministerios de hecho. Son los más numerosos de los ministerios ejercidos por los fieles. Son personas que proclaman las lecturas, animan el canto y la oración, hacen las moniciones, sirven el altar como acólitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y colaboran con el resto de los ministerios al servicio de la celebración. Vuestro ministerio, en torno al canto, pues son ministerios ejercidos de hecho. Pero esto no significa que no os debáis formar para ello. Y no significa que para ejercer ese ministerio, aunque sea de hecho y sin un reconocimiento oficial por parte de la Iglesia, no tengáis que formaros y no tengáis la misma responsabilidad que cualquier otro ministro. Bien, estoy siguiendo para esta charla las reflexiones de un liturgista salesiano, el padre Aldazábal, en un libro que se llama Ministerios al servicio de la comunidad celebrante.
él allí señala que los ministros han de ser, ante todo, personas de fe, evidentemente. Esto creo que se entiende fácilmente. Difícilmente vas a animar la fe de los demás si tú no tienes una fe profunda y arraigada. Además, lo que distingue a un ministro es su participación en la celebración. Y me explico. Un ministro no es un contratado desde fuera que viene a ayudarnos en la celebración. Un ministro es un cristiano que está participando en la celebración como uno más y que en un momento determinado ejerce un servicio, ejerce un ministerio, no está fuera de la asamblea. Él es el primero que tiene que participar en ella para poder ejercer bien ese ministerio. El lector debe ser oyente de la palabra a la vez que la proclama. Ese sería un ejemplo claro. Como estamos en torno al tema de la música, me permito, y que nadie se enfade, señalar un ejemplo. El coro. ¿Dónde debería estar el coro? En nuestras iglesias, sobre todo en las iglesias barrocas, tenemos coros al fondo de la iglesia en lo alto. ¿Ese es el lugar adecuado para que el coro pueda ejercer su misión? Si nos vamos a la documentación que tenemos al respecto, vamos a descubrir que lo que la Iglesia le pide al coro es que se sitúe en un lugar que no esté separado de la asamblea, precisamente para que quede patente como un signo que forma parte de la misma y que está participando en la celebración. Ese es el ideal. Ese es el ideal. Yo alguna vez me he encontrado algún coro que por su disposición incluso le llegaban a dar la espalda al altar y al presbiterio. Pues es un error, es un error. Hay que buscar una disposición adecuada del coro para que pueda ejercer su ministerio de la mejor manera posible, pero sin que aparezca que esté separado de la celebración, separado de la comunidad, separado de la asamblea, como si fuese un especialista externo que en un momento dado le pedimos que nos ayude en la celebración. El coro no hace conciertos, el coro canta y anima el canto de la comunidad cristiana. Por eso, lo primero que hace un ministro es participar en la celebración. También otro rasgo sería el carácter de servicio. Un ministerio nunca es un privilegio, nunca es un ámbito de poder. Nosotros a veces pervertimos las cosas y a veces nos encontramos con personas efectivamente que ejercen ciertos ministerios en la iglesia y parece como si fuera algo suyo propio, que nadie más puede y no sé qué. Pues eso está mal. Eso está mal. No es un privilegio, es un servicio. Además, la iglesia te ha enviado, bien sea de forma oficial, por medio de esa institución que hablábamos de lectores y acólitos, o bien simplemente pues porque en un momento determinado en tu parroquia has empezado a ejercer ese ministerio y lo haces bajo la autoridad del párroco, que es el pastor de la comunidad. Siéntete enviado por la iglesia, miembro de la iglesia y enviado por ella, pero sobre todo servidor. Cada uno desde su identidad, cada uno desde su oficio, imitando a Cristo, que se hizo servidor de todos. Otro rasgo, la coordinación, estar coordinados. Obviamente, hemos dicho antes, en el número 28 de Sacrosanctum Concilium, que cada uno hace todo y solo aquello que le corresponde por la naturaleza de la acción y de las normas litúrgicas. Cuando la celebración se prepara, se tienen en cuenta los distintos ministerios y se coordinan entre ellos y se distribuyen. Por eso es importante, por ejemplo, que el responsable de la música pues conozca la celebración, sepa lo que hay que cantar, sepa si va a haber munición o no para no pisar, sepa, en fin, coordinar
y distribuir, muy importante. Y obviamente todo ministro necesita una preparación. Vosotros que ejercéis vuestro ministerio dentro de la música, pues necesitáis una preparación técnica, cantar bien, tocar bien, los que sois instrumentistas, etc. Pero no solamente esto, también una formación litúrgica, conocer la celebración. Conocer la celebración para poder ejercer mejor vuestro servicio, muy importante. Y luego, pues una serie de condiciones humanas que también señala este liturgista, el padre Aldazábal, la responsabilidad, la puntualidad, el equilibrio afectivo, en fin, pues obviamente condiciones humanas que son necesarias. Muy bien, entonces, ¿cuáles serían los ministerios que se ejercen dentro de la celebración? ¿Cuáles serían los ministerios relacionados con el canto y la música? Pues a ver, en primer lugar, podríamos hablar, obviamente, del coro, de la Schola Cantorum o del coro. Podríamos hablar de su director, del director del coro y también del director del canto de la asamblea. Podríamos hablar del organista y podríamos hablar de los músicos, del resto de los músicos. Yo no me voy a meter en el ejercicio del ministerio de cada uno de ellos. Creo que tendréis otro tipo de charlas que os ayuden un poquito más. Pero que al menos estas reflexiones sencillas nos sirvan para entender la importancia que tiene ejercer un ministerio dentro de la celebración, lo que nos jugamos en ello y cómo ejercerlo de forma adecuada como un servicio a favor de los hermanos nos hace también a nosotros crecer en la fe, nos ayuda en nuestro propio proceso personal de fe porque nos ayuda a perder la vida por los demás. Hay un libro que yo siempre suelo recomendar por si queréis profundizar un poco en esta cosa, en este tema de los ministerios y en otros ámbitos. Y sería este, que espero que se vea bien, del padre José Antonio Abad, Diccionario de la Gente de Pastoral Litúrgica, publicado en Ediciones Monte Carmelo. Aquí tenéis una serie de voces muy interesantes relacionadas con todos los ámbitos de la liturgia. También tenéis la voz ministerios, igual que tenéis la voz canto y música, y tantas otras que os van a sintetizar de forma muy bien hecha todo lo que la Iglesia plantea en torno a este tema. Pues por mi parte, nada más. Agradecer vuestra atención, espero no haberos aburrido mucho, reiterar mi gratitud hacia el secretario diocesano de música, también hacia don Jesús Rosillo, sacerdote de vuestra diócesis, que trabaja en nuestro secretariado en la conferencia como asesor permanente y que ha sido el puente para ponerse en contacto conmigo y pedirme estas reflexiones. Muchísimas gracias, que el Señor os bendiga y que el servicio que hacéis, el Señor os lo pague con creces. Un saludo a todos. Después de escuchar a don Ramón, continuamos profundizando en los ministerios de la Iglesia, ahora con los que tienen que ver con la música y especialmente el ministerio del coro. Veíamos en octubre, en la primera sesión de formación que realizamos sobre la liturgia, la importancia de la participación activa de los fieles, tanto interna como externamente. Y es que es toda la comunidad la que celebra la liturgia, y en este sentido aparecen los ministerios como un servicio que se ofrece para ayudar a que efectivamente se pueda encontrar con Cristo. Los ministerios relacionados con la música son todos ministerios ejercidos de hecho, y al no ser ministerios instituidos los podemos encontrar en los documentos de la Iglesia con diferentes denominaciones. Pero podríamos decir que esencialmente son 5, y estos serían: el ministerio del animador del canto de la asamblea, el ministerio del salmista, el ministerio del coro junto con el director, el ministerio del organista o cualquier otro instrumentista y el ministerio del compositor.
Un breve apunte ahora sobre el animador del canto de la asamblea. Y esta es una figura especialmente importante cuando no hay coro, sobre todo para guiar y dar seguridad. Para ello se debe valer principalmente del gesto más que de la voz. Y es que el principal problema es que el animador se convierta en un solista que sustituye a la asamblea. Por ello este servicio se debe ejercer con seguridad, pero de forma prudente. Ahora me voy a centrar en el ministerio del coro, aunque casi todo lo que voy a comentar se puede aplicar al salmista, al organista o a los compositores. En la instrucción Musicam Sacram se nos dice que la acción litúrgica adquiere una forma más noble cuando se realiza con el canto, y así el espíritu se eleva más fácilmente a lo invisible. Con estas y otras expresiones se indica la conveniencia del canto en las celebraciones litúrgicas. Y en este sentido, la principal tarea del coro es la de mantener el canto y promover la participación de los fieles, ya sea con el canto de toda la asamblea o en algunos momentos solos. Así, de esta manera, como parte de la asamblea, el coro ayuda a crear un clima festivo, crea espacios que fomentan la contemplación, da colorido más propio a las distintas celebraciones del año litúrgico, va educando progresivamente al pueblo y recoge y ofrece los sentimientos de la asamblea con un esplendor y belleza que el canto solo del pueblo no logra expresar. Podríamos decir que el coro expresa con arte la oración que toda la asamblea dirige a Dios. Es más, no solo la asamblea reunida en el templo, sino toda la iglesia, también la del cielo. En palabras del padre Piqué, la alabanza de la tierra pretende ser una prefiguración de la del cielo. El canto nos une con la liturgia de la Jerusalén celestial, que esperamos ver con esperanza. De hecho, así se expresa en algunas partes, especialmente en el Santo, que se introduce con la fórmula del prefacio. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Bien, en muchas ocasiones lo que se canta no es una oración dirigida a Dios, sino que es la propia palabra de Dios la que se canta. Esto ocurre especialmente con el salmista, pero también cuando el compositor toma los textos sagrados para sus composiciones. En estos casos, el cantante que canta la palabra se convierte también en el que interpreta la palabra. El coro se convierte en un cantante de la palabra para hacer que la escuchen los demás, pero también para que la escuche cada miembro del coro, que se convierte así en ministro de la palabra. Bien, una peculiaridad que tiene el coro y que no tienen otros ministerios es que siendo una entidad plural ejerce un servicio individual. Y esto tiene mucho que ver con cómo se debe cantar en un coro. Cuando hablamos de empastar las voces, de forma que no sobresalga ninguna voz por encima del resto. Bien, pues remarco las ideas más importantes a modo de resumen sobre el ministerio del coro. En primer lugar, todos los que participan en la celebración litúrgica forman parte de la asamblea. Así el coro y la música no es un añadido, sino que es parte integrante de la celebración. Aún así, el coro ayuda a dar mayor solemnidad y embellecer y a diferenciar algunas celebraciones litúrgicas. En las ocasiones en las que el coro canta obras complejas, en las que el resto de la asamblea no puede participar, el coro canta en nombre de la asamblea, no la sustituye. El coro, cuando canta la palabra de Dios, se convierte también en ministro de la palabra. Y por último, pues el ministerio del coro es un servicio a favor de los hermanos que también nos ayuda a crecer en la fe. Pues aquí terminamos este encuentro formativo, pero antes de despedirme quiero dar las gracias a todos los que habéis hecho el esfuerzo de conectaros esta mañana. Desde el Secretariado Diocesano de Música esperamos que estas charlas os sean de utilidad, tanto en el conocimiento de la liturgia como en el desempeño de vuestro ministerio.
También quiero dar las gracias a don Ramón Navarro Gómez, que además de ofrecernos una gran charla, ha estado dispuesto a adaptarse a las circunstancias y todo han sido facilidades. También quiero dar las gracias a doña Inmaculada Dolón, que forma parte del Secretariado Diocesano de Música, por el taller técnico musical que había preparado para este encuentro y que finalmente no se ha podido realizar. Y finalmente a don Jesús Rosillo y a don José Moya por todo el trabajo que no se ve. Os recuerdo que la próxima jornada de formación la tendremos el 28 de mayo. Esperemos que presencial, donde trataremos el tema de cantar en la misa o cantar la misa y la selección de repertorios. También aviso a los que colaboráis con el coro diocesano y con IT Music que estéis atentos a los grupos de WhatsApp, ya que muy pronto anunciaremos los próximos eventos en los que vamos a participar. Y aprovecho para invitar a todo el que quiera unirse, que lo pueden hacer enviando un mensaje de correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla: secretariadomusica@gmail.com. También podéis utilizar este medio para cualquier consulta que queráis realizar. Y aquí terminamos. Hasta pronto y buenos días.